Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Desconozcan sus lugares, hermanos. Busquen en sus Biblias, vamos a analizar Judas capítulo el versículo 6 de Judas, es donde va a estar puesta nuestra predicación en esta tarde maravillosa que nos ha regalado el eterno Dios. Vamos a estar compartiendo un poco la palabra de nuestro Dios. Este siervo del Señor, el siervo del Señor Jesucristo, hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados de Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salud que me ha sido necesario escribiros, amonestados que contendáis eficazmente la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es Él que tiene dominio, a Él nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, pero dentro del mismo pueblo. Y dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del día, del gran día. Esto es la Escritura Santa, hermanos. ¿Qué quiere decir la Escritura acá con estos ángeles, a los ángeles que no guardaron su dignidad? Sobre esto se dicen muchas cosas, ¿verdad? Sobre los ángeles que no guardaron su dignidad. Muchos enseñan que los ángeles, estos ángeles se refieren a los que habla Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice que alrededor del trono de nuestro Padre Dios hay millares de ángeles. ¿A qué está haciendo referencia Judas? Dice que los ángeles que antes no guardaron su dignidad. Para poder entender esta escritura, Iglesia de Dios, y necesitamos ver su contexto, ¿verdad? De qué está hablando el apóstol, sobre qué tipo de gente está hablando. Entonces, primero que nada debemos de partir qué significa un ángel, qué es un ángel, ¿verdad? Es el punto número uno que debemos discernir. ¿Qué es un ángel? ¿Verdad? O la palabra ángel tiene una condicional que siempre que la implementamos se refiere a seres de celestiales y o abarca a otros tipos de seres. Ese es el primer punto que necesitamos entender para después estudiar a qué tipo de ángeles se refiere el versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué es dignidad? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por dignidad? Sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era esta morada? Algunos dicen que esta morada era el cielo. ¿Será de eso que está hablando aquí el apóstol? No guardaron su dignidad. ¿Cuál? No guardaron su morada. Entonces vemos que no guardan su dignidad por un lado, pero por otro lado abandonan su propia morada. ¿Cuál morada han abandonado? Muchos también se apoyan en aquella escritura de Juan capítulo 14 que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si no, dice de otra manera, os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. El texto parece estar bastante claro, pero sin embargo algunos argumentan que Cristo anda preparando un lugar en el cielo para llevarse a su iglesia. Eso no tiene fundamento bíblico, no tiene. Jesús dijo, hay, ya hay. Si no, de otra manera los hubiera dicho, voy a preparar. Pero dice, ya hay. Si no, lo hubiera dicho de otra manera. El mismo contexto está dando la respuesta, y no es la explicación que dicen que anda en el cielo preparando lugar, morada. Bueno, este texto de Judas, alguna gente puede argumentarlo en este sentido, de que abandonaron su morada, estando allá en el cielo. No se refiere a eso, y lo vamos a estudiar detenidamente. Dice que no abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿verdad? Han sido, entonces, punto número 1, ¿qué significa la terminología ángel? ¿Cuál es su significado de esta palabra ángel? Bueno, la palabra ángel la podemos sustraer, ¿verdad?, del lenguaje griego, la podemos traer desde ahí, y nos arroja sencillamente un mensajero. No tiene una condicional de que este mensajero no debe ser humano, no debe ser de esta tierra, que debe ser del tercer cielo. No tiene una condicional. Simplemente la explicación del texto dice que es un mensajero. Un ángel es una persona que lleva un mensaje. El verdadero significado de la palabra evangelio es mensaje santo, ¿verdad?, porque viene del eterno Dios. Algunas traducciones lo arrojan como buenas nuevas, pero si vamos a su etimología de la palabra de evangelio en la lengua aramea, significa mensaje santo. Entonces, un ángel es una persona que lleva un mensaje. Ahora, ¿qué hace la diferencia si el ángel es bueno o el ángel es malo? Bueno, lo va a identificar su contexto. Si el mensaje es bueno y es santo, el mensajero viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Está llevando un mensaje santo. Si el mensaje en su contexto es un mensaje que no es benigno, ¿verdad?, no arroja la voluntad de Dios ni glorifica a Dios, ese es un mensaje corrupto, y es un mensaje que prácticamente daña, y por tanto el mensajero no está viniendo de parte de Dios. Aunque sea una exhortación, las exhortaciones o las amonestaciones llevan también un beneficio en ella, ¿verdad? Pero hay mensajes que no llevan ese trasfondo. Entonces, iniciamos con punto número 1. Un ángel significa, ¿qué significa? Un mensajero. Ahora, si el mensajero es bueno, o sea, el mensaje es bueno que está dando el mensajero, entonces quiere decir que eso viene de parte de Dios. Por eso Juan capítulo 4, versículo 1 dice, probad los espíritus. Primera de Juan capítulo 2, versos 27 y 28 dice que vosotros tenéis la unción del santo, ¿verdad? Entonces, por medio del mensaje, por medio de su contexto, podemos darnos cuenta si el mensajero es de Dios o no es de Dios, o si el ángel es de Dios o no es de Dios. Porque vamos a ver también por medio de esta escritura que también hay ángeles malos, ¿verdad? Hay ángeles malos y hay ángeles buenos, es decir, bajo un contexto hay ángeles que llevan un mensaje de parte de Dios, como también hay ángeles que llevan un mensaje de parte de la serpiente antigua, ¿verdad? Vamos a ir un poco para aterrizar esta parte a Hechos capítulo 7, versículo 53. Verso 53 del capítulo de Hechos. Estamos predicando bajo el versículo 6, dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta que el juicio del gran día, ¿verdad? Están ahí reservados. Entonces, Hechos capítulo 7, verso 53, nos dice lo siguiente:
que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Estos ángeles son terrenales o celestiales? Estos ángeles que está hablando acá en el verso 53. Vea lo que dice Hebreos 2:2. Hebreos capítulo 2, verso 2. Hebreos 2:2. Vamos a leer algunas lecturas. ¿Qué dice la carta de los Hebreos capítulo 2, versículo 2? Veamos un poco qué es lo que está diciendo esta carta. Hebreos 2, versículo 2. Dice lo siguiente. Dice así: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución. Aquí se está implementando la palabra en esta parte mensajero, ¿verdad? Mensajero. Está haciendo referencia a alguien que está llevando el mensaje. Busque también ahí Salmo 103, versículo 20. 103, versículo 20. La palabra que dice acá, aquí está hablando en Hebreos 2:2, ángeles celestiales, ¿verdad? Les estoy mostrando estos textos donde nos habla de ángeles celestiales. Hebreos 2:2 está haciendo referencia a ángeles celestiales. También vamos a ver Salmo 103, verso 20. ¿Qué dice Salmos 103, versículo 20? ¿Lo tenemos? 103, verso 20. Dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Amén. Entonces dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Esto es lo que hacen los ángeles del Eterno, ejecutar su palabra, ¿verdad? Entonces ellos, este es su trabajo que hacen estos ángeles, los ángeles celestiales. Su labor es ejecutar la palabra de Dios, no cuestionarla. El ser humano es más atrevido todavía, y vamos a verlo en el mismo Judas más adelante, que incluso dice, hablando de un altercado entre los ángeles, entre el ángel de Dios, dice que no se atrevió a retribuir maldición. Pero el ser humano, el mensajero terrestre, es más atrevido, porque se atreve a remitir esta maldición. Ahora vamos a ver un poco sobre el comportamiento del ángel celestial. El ángel celestial recibe el mensaje del Padre Eterno y ejecuta su palabra. Eso es lo que está diciendo el testimonio de Salmo 103, versículo 20. Vea lo que dice Apocalipsis 5, versículo 12. Dice lo siguiente. Apocalipsis 5, versículo 12. Versículo 11. Dice: y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y de la multitud de ellos. Eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí el versículo 11 nos está hablando también la palabra ángeles. Estos ángeles son ángeles celestiales. Entonces Judas está haciendo referencia a este tipo de ángel o a otro tipo de ángel. Eso es lo que estamos estudiando. Judas versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿serán estos millares de millares que están alrededor del trono? La respuesta es un no rotundo. Judas no se está refiriendo a estos ángeles que están alrededor del trono del eterno Dios. Y vamos a explicar por qué no se refiere a este tipo de ángel. Porque el Salmo 103, versículo 20 dice que los ángeles están para ejecutar ¿qué? La voluntad de Dios, su palabra para ejecutar. A cambio, el ángel terrenal
cuestiona y entra en una situación que no debería de entrar, es decir, pasa la línea que Dios nos ha puesto como seres humanos. No podemos ir más allá, y muchas veces la falta es la inopia, la falta de conocimiento que los hace ir más allá por medio de la ignorancia. Entonces, ángeles celestiales, ¿verdad? Ejecutan. ¿Cuál es su función? Ejecutar la voluntad de Dios, tal como está. Es decir, tenemos ejemplos, varios ejemplos. Por ejemplo, vemos que Dios le da una orden. Cuando David censa al pueblo, le dice al ángel que ejecute el juicio de él, y empieza el ángel a matar despiadadamente. El ángel no se pone a pensar, lo hago, no lo hago. A cambio, el ser humano va más allá. Vemos el caso con el rey Saúl. ¿Qué pasó? Él cuestionó la orden de Dios. El terreno cuestiona, es decir, analiza, piensa, decide. Los seres celestiales no pueden decidir, o sea, tienen que ejecutar la palabra de Dios, y nosotros también, como sus seguidores o sus mensajeros, no es que tenemos derecho o autorización a cuestionar lo de Dios. ¿Quién es el hombre para que alterque contra Dios? Esto lo dijo uno de los hombres más justos sobre la tierra, Job. Job lo dijo bien claro. ¿Quién es el hombre para que alterque? O sea, para que cuestione la voluntad de Dios. Entonces, los ángeles, como son, tienen esa capacidad, esa investidura celestial que nos hace falta a nosotros. Ellos simplemente ejecutan la palabra de Dios, no la cuestionan, la ejecutan. Un ángel terrenal se pusiera a pensar, Señor, y ya tú pensaste bien si quieres destruir ese lugar, mira esto, mira aquello. No, el ángel lo hace, porque están para eso, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de aprender también. Entonces, el apóstol Pedro, en su carta, segunda de Pedro, capítulo 2, escribiendo también, haciendo alusión en un lenguaje distinto, aborda el tema de esta manera. Dice Pedro en esta parte, el apóstol Pedro en el capítulo 2, hablando de los ángeles, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vaya conmigo ahí y léalo, esa parte, lo que el apóstol Pedro está diciendo. Entonces, ya vimos ángeles celestiales, Hebreos 2.2, Salmo 103, verso 20, Apocalipsis 5, verso 11 y 12. Y vamos a ver Pedro lo que está hablando en esta parte de la escritura. Dice así, segunda de Pedro 2, versículo 2, dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 4, segunda de Pedro 2, 4. Déjenme le leo el 4. Dice, porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes dice? A los ángeles que habían, ¿qué? Pecado. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos, está armonizando este texto con lo que está diciendo Judas, habiéndolos, dice, despeñado en el infierno con cadena de oscuridad. También Judas dice que porque no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado, dice, bajo oscuridad, dice Judas. Pedro está diciendo lo mismo, pero en otro contexto. Dice, en cadena de oscuridad, los entregó para ser reservados, ¿a qué? Al juicio. Judas termina diciendo, para el juicio del gran día. Pedro dice, los ha reservado para el juicio. Están haciendo referencia al mismo día del juicio, por lo tanto. Entonces, aquí hay algo bien interesante que necesitamos nosotros analizar dentro de la palabra de Dios. Aquí, este texto de Pedro, segunda de Pedro 2.4, tiene una condicional, y lo que nos está diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos ángeles dice que pecaron. Estamos viendo los ángeles celestiales y vamos a ver, vamos a retomar una de las enseñanzas de Jesucristo. Desde luego, si queremos saber lo correcto o lo incorrecto, debemos de ir a consultar al maestro, ¿verdad? Lo que él enseñó a su pueblo.
Y para ello vamos a ir a Lucas capítulo 20, verso 34 al 36. Al hablar de los ángeles celestiales, prácticamente es muy específico al decir que los ángeles, vea lo siguiente, vea lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí en Lucas, ya vamos a analizarlo, capítulo 20, versículo 34, ¿verdad? Vaya conmigo ahí. ¿Está ahí, iglesia? Judas 6, sabemos que Judas tiene solo un capítulo. Judas 6, hacemos referencia al versículo, es lo que estamos estudiando. Dice el verso 34, bueno, sabemos, voy a leerlo ahí, los que quieran saber más de su contexto, pero dice acá, y ellos dijeron, ¿por qué el Señor, perdón, estoy en el 19, el 20, 34. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados ¿en qué? En casamiento. Los hijos de este siglo quiere decir de este mundo, de la tierra, los seres humanos, en ese contexto. Aquí el término mundo no está haciendo referencia nada más a una esfera, ¿verdad? Sino no está haciendo una referencia a una circunferencia, sino está haciendo referencia a todo su contexto, ¿verdad? Está hablando de los de este siglo, está haciendo referencia a la humanidad o a los seres que viven en este mundo, ¿verdad? En todo su contexto. Los hijos entonces de este siglo, ¿cuáles son sus designios? ¿Cuáles son nuestros designios? ¿Cuáles son? Nacer, crecer y ¿qué? Darnos en casamiento. Pero dice el verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos. Estos dignos, que dice aquí, fueren tenidos por dignos de aquel siglo, ¿verdad? De la resurrección y de la resurrección. Aquí tiene una condicional, está hablando de seres que han sido tenidos por dignos y que después son recompensados mediante una resurrección para recibir su galardón. Y dice, mediante la resurrección de los muertos, ojo con lo que dice, aquí viene una condicional, ni se casan, ¿quiénes? Los que sean tenidos por dignos, número uno, privilegio número uno, porque Dios los va a dotar de que no hayan estas necesidades, ni se casan, ni van a ser dados en casamiento. Entonces, los que son dados en casamiento no son los ángeles celestiales, son los de este siglo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que de este siglo también surgen ángeles, como también Dios tiene ángeles celestiales. Pero el verso 36 es el que quiero explicar. La razón, el contexto, por qué no se casan y por qué no son dados en casamiento, el verso 36 explica lo siguiente. Porque no pueden ya más morir. ¿Quiénes no van a poder más morir? Los que sean tenidos por dignos y resuciten, ¿verdad? Es decir, cuando vengamos ya no van a poder más, dice, morir. ¿Y por qué no podrán morir? Tiene una condicional. La razón por la que no van a poder morir, la manera más específica o exacta que busca el maestro para explicarlo, la razón por la que no vamos a poder más morir, aquí viene la condicional. ¿Por qué? ¿Por qué no podrán más morir? Porque son iguales a ¿quiénes? A los ángeles. Y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. La condicional por la cual no se va a poder morir los que seamos tenidos es porque vamos a ser iguales a los ángeles. Entonces sacamos conclusiones aquí, hacemos paréntesis y lo detenemos un poco. No podemos entonces aplicar el texto de Judas que está haciendo referencia a ángeles celestiales, porque Jesús claramente está diciéndonos que cuando resucitemos y somos tenidos por dignos, no vamos a morir más.
¿Y por qué no vamos a morir más? Y la razón que Jesús encuentra para explicarnos con claridad, así con palitos y dibujitos, es: mira, no vas a morir más porque vas a ser igual a los ángeles. Pero los que predican un evangelio de ángeles pecaminosos alrededor del trono de Dios, ángeles pervertidos, ángeles con malos pensamientos como seres humanos, esos predican un evangelio que no es realmente el que Cristo está enseñando. Esos ángeles que la gente predica, que bajaron del cielo y pecaron, no son los ángeles que la Biblia dice, no son los ángeles que Cristo está comparando con los que sean tenidos por dignos. ¿De qué? De la resurrección de los justos. No son esos ángeles. Esos ángeles que la gente predica, que bajaron del cielo porque pecaron, que Dios los echó, esos no son los ángeles que Jesús ha hecho una analogía o una similitud o una comparación para que podamos entender lo que está diciendo la Escritura. Entonces, muy bien, cuando Pedro está hablando de ángeles que pecaron, por su contexto descartamos que no está haciendo referencia a los ángeles que están alrededor del trono de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo específicamente los pone en una comparación que si somos tenidos por dignos de la resurrección, vamos a resucitar en gloria y vamos a ser iguales a los ángeles, y por eso no vamos a poder morir. La condición por la que no vamos a poder morir es porque vamos a ser iguales a los ángeles que están alrededor del trono del Eterno Padre. Y esos ángeles no mueren. Y la razón por la que no mueren es porque no pecan. Y la razón por la que nosotros morimos es por medio del pecado. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, verso 23, o Romanos 6, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos prácticamente qué es el pecado. Cuando uno busca en Escritura qué es el pecado, uno busca Génesis, no encuentra Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, viene buscando qué es el pecado, qué es el pecado, va uno y se lo encuentra en una carta chiquitica. Primera de Juan 3:4 dice: porque el pecado, ¿qué es el pecado? Es la transgresión. Ahí lo encontró, dice: oh, ¿los ángeles transgreden la ley de Dios? No la transgreden, porque viven en perfección. Viven en perfección. Ellos no van a cambiar su perfección. ¿Usted cambiaría algo bueno por algo malo? No lo va a cambiar nunca. Ellos viven en perfección. Su carne y la mía es carne mala, se pudre y huele feo. Ellos tienen una materia perfecta, no la van a cambiar, y la forma de cambiarlo es pecando. No van a pecar, son perfectos, y el mismo Jesús lo dice: no van a morir más porque serán semejantes a los ángeles. No lo está predicando una persona, sino es la misma Escritura hablándolos a nosotros. Serán iguales a los ángeles. Entonces Judas está diciendo que los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, el eterno Dios los ha reservado bajo oscuridad para ser juzgados en el juicio. Pero algunos habladores contumaces dicen: oh, estos ángeles son ángeles de los que están alrededor del trono, Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 12, y estos pecaron y Dios los echó. No, no está haciendo referencia a eso. Hay que buscar su contexto. ¿Qué está diciendo la Escritura? Vamos otra vez a lo que dice la Escritura, explicando un poco lo que dice Lucas capítulo 20, verso 34 al versículo 36. Al hablar de ángeles celestiales, es muy específico al decir que los ángeles que no pueden morir, desde luego aquí habla de ángeles celestiales que no pueden morir. ¿Cuál es la recompensa que usted y yo estamos teniendo? ¿O por qué estamos luchando nosotros? ¿Por qué? Por recibir un galardón de semejanza a los ángeles. Y la condicional que el Señor puso, maravillosa, perfecta, para ilustrarnos nuestra condición posterior, al ser dignos de la resurrección, es la semejanza a los ángeles. Y una característica que tienen los ángeles es que no mueren y no pecan. Y si no mueren es porque no pecan. Y si no pecan, pues no mueren. Ese es un mismo contexto. Porque la razón de la muerte es la consecuencia del pecado. Es decir, no puede haber pecado si no hay transgresión de la ley.
Y si no hay transgresión de la ley, bueno, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Cuando usted lee la carta a Santiago, capítulo 1, dice, cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, dice, es tentado de su propia concupiscencia. Y una vez que el pecado es concebido, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se concibe, es como la mujer, una vez que concibe, eso es de fijo que va a dar a luz. A no ser que lo aborte o haga algo, pero algo va a pasar. Así es el pecado, una vez que es concebido, va a dar a luz. Eso, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Va a venir la muerte. Vaya conmigo a esta carta de Santiago, porque esto está precioso lo que está diciendo acá. Usted quiere saber que tiene la voluntad de Dios, quiere saber que Dios lo está bendiciendo, quiere saber si usted está siendo bendecido con Dios. No, si lo está viendo materialmente, está ciego, es miope, no está viendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe de haberla en sabiduría, en entendimiento de Dios. Por eso la Escritura, cuando dice, si quiere saber si alguien es de Dios o no es de Dios, pruebe los espíritus. ¿Pero con qué lo va a probar? Usted lo va a probar preguntándole, ¿cuántos dineros traes? ¿Cuántas casas tiene? ¿Qué dinero se ha hecho en este mundo? ¿O tanto eres de Dios? No, eso es falso. ¿Cómo lo va a probar? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Sabiduría es resultado de obediencia y de temor a Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Vea lo que dice Santiago capítulo 1. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? ¿Le tentó Dios a Abraham? No. Dios probó a Abraham. Dios nos prueba, no nos tienta. Entonces, dice acá, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de quién, de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta ¿a cuánto? A nadie, a ninguno. Oh, entonces, ¿cómo es que me vienen cosas malas? ¿Cómo es que le vienen al hermano la envidia, el egoísmo? ¿Cómo fue que Caín quiso matar a su hermano? ¿A su hermano? ¿Es posible que alguien quiera matar a su hermano? Sí, es posible. Es posible. Ya lo vivimos muchos años. El pecado hace esa labor. Por eso el mismo Santiago dice, donde hay envidia, amargura, todo eso, hay toda obra perversa, obra diabólica de Satanás. Una fuente no puede dar dos cosas. No te puedes proclamar el hermano del amor y la caridad cuando estás haciendo daño. No puedes proclamarte que no eres la iglesia católica cuando estás descomulgando a la gente. O sea, debemos ser específico y congruente con lo que enseñamos y decimos. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Si no entendemos a profundidad qué quiere decir concupiscencia, entonces busquémoslos en otras versiones. Concupiscencia es atraído, cebado, y dice el verso 15, y la concupiscencia después, oiga bien, que ha concebido. Oiga bien, después que concibe el deseo, ¿pare qué? El pecado. Y el pecado siendo cumplido, ¿engendra qué? Engendra muerte. Ese es el proceso. Entonces, un ángel, para atribuirle que los ángeles pecan, debemos atribuirle todo este procedimiento. ¿Cuál concupiscencia van a sentir los ángeles celestiales? No son materia como nosotros. ¿Cuáles deseos van a sufrir los ángeles celestiales? Si así fuese la condición, Cristo quiere decir que los engañó. Pero eso es falso. Romanos 3:4 dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Si de Dios vino esta palabra, es verdadera y eficaz. Es decir, la forma que Cristo lo hubiera engañado es, mira, sígueme a mí, y cuando tú resucites vas a ser como un ángel, no vas a morir, no vas a pecar. Y luego estoy predicando un evangelio que cuando los ángeles están pecando y muriendo, entonces te conviertes en un anticristo. Pero no el anticristo que dice la católica o los falsos profetas, alguien de tantas cabezas, no.
un anticristo en el contexto bíblico que se opone a la doctrina de Cristo en todo su contexto. Sea mucho o poco, le lleva a la contraria. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, es claro y dice que algunos predican este evangelio por porfia, otros por contienda, otros por contradicción. Oh, ese como predica no me gusta, yo voy a también aprender y voy a predicar. No, ¿por qué aprendemos a la Escritura? ¿Para qué aprendemos la Biblia? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué seguimos a Cristo? ¿Para agradar a hombre alguno? ¿O para agradarlo a Él? Son preguntas que debemos de resolver en nuestras propias vidas. Entonces, quiero que se entienda que la tentación, es decir, el deseo de esta tentación es un proceso que se da y una vez concebido se engendra algo, ¿verdad? Y eso que una vez siendo cumplido, bueno, se engendra la muerte, es el resultado del pecado. Un ángel no tiene este procedimiento secuencial, porque no es una materia como nosotros. Nosotros se los ha puesto como un máximo galardón, llegar a ser como ellos. No podemos estar predicando falacia, que los ángeles pecaron, que los ángeles abandonaron su dignidad, que la tercera parte dejó a Dios solo allá. No, estos son puras doctrinas diabólicas, satánicas. No son espíritus buenos que conducen a estas enseñanzas. Y la razón la vamos a seguir analizando. La concepción del pecado engendra muerte. Y si los ángeles celestiales no mueren es porque no pecan, está claro. ¿Cómo los seres humanos? Una característica que recibiremos los redimidos de los ángeles celestiales es que prácticamente que están con el Padre es el galardón de no morir, ser semejante a ellos. Dice acá, dice esta otra parte, vamos a ver un poquito lo que dice Judas 6, vaya conmigo, Judas es claro, Judas es claro, es fácil entender Judas 6. No está hablando de ángeles celestiales, sino de ángeles terrenales, porque ángeles terrenales dijimos que son mensajeros. Un mensajero, por lo tanto, un portador de un mensaje. En el caso de usted, de mi persona, estamos siendo portadores de un mensaje santo. El mensaje santo, entre paréntesis, es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces, miremos lo que dice acá. Pero que se han vuelto atrás y han abandonado su vida espiritual. Cuando dice que han abandonado su dignidad, es porque abandonan su primer amor, abandonan el objetivo por el cual han sido llamados. Por eso Judas 6, vuelva a leerlo, dice: y los ángeles que no guardaron, ¿qué? Su dignidad, su vida espiritual. Ustedes son casa. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos, que son una casa. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que son un sacerdocio. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, vamos a armonizar. Vamos a hacer una contextualización, o si no, vamos a hacer una analogía con Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 lo vamos a analizar con Judas versículo 6. Judas 6, 4, 5 y 6. Vea lo que dice. Porque es imposible, aquí viene el abandono de la dignidad. Porque es imposible. ¿Qué es algo imposible? Imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga bien, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de la virtud del siglo venidero. Cuando Judas está hablando que abandonaron su dignidad, está hablando de todas estas cosas que habla el escritor a los hebreos. El verso 6 dice: y cayeron. Sean otra vez renovando para, oiga bien, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio.
Por esto el apóstol Pedro dice, hablando del mensajero de los ángeles terrenales. Por eso el apóstol Pedro lo decía bien claro en 2 de Pedro 2:4. Hablaba, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado. Estos ángeles que está hablando aquí, es esta persona que después de haber gustado, después de haber sido lleno del don celestial, después de haber sido iluminado, hierre a la verdad. Está perdiendo su dignidad. La iglesia de Dios no practica 2 bautismos, 3 bautismos, 4, 5, ni 6, ni 7. La carta a los Efesios habla de un bautismo, habla de un Señor, no habla de muchos señores. Entonces, ¿cómo nos podemos ver que un mensajero ha caído en oscuridad? Ha caído en oscuridad. No lo vea a través de lo material, de cuántos negocios haya hecho, que haya hecho en su vida, cuántos estudios universitarios tenga. Por eso Pablo, cuando le dice a los corintios, ¿cómo quieren que vaya ahora? ¿Con palabra o con poder? No es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que ver. La palabra de Dios es poder. Y así debe salir la palabra del mensajero. 2 de Pedro 2:4, lo acabamos de leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos ángeles no son los ángeles celestiales. La palabra ángel es una palabra que hay que verla en su contexto. Si el ángel ha pecado, si el ángel ha muerto, si el ángel ha entrado en concupiscencia, no es un ángel celestial, es un ángel terrenal. Hay que verlo en su contexto. Pero leamos el verso 2. Pedro lo escribe. Yo les leí el 4, pero si usted quiere estar más seguro de que lo que está hablando Pedro, 2 de Pedro 2:4, leamos su contexto. Alguien que me lea desde el verso 2 para verlo más claro. 2 de Pedro 2:2 y verso 3. 2 de Pedro capítulo 2 verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Amén. Amén. Entonces Pedro, desde luego, no viene hablando de los ángeles que están alrededor del trono de Dios. Pedro está haciendo referencia al mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? ¿Cuál fue el mundo antiguo? ¿Cuál fue el mundo antiguo? ¿A qué está haciendo referencia? En los días de Noé, de todos los que se les iluminó, quizás poco o mucho, todos los que no guardaron su dignidad, quedaron esperando, quedaron reservados para su condenación, ya que la Escritura dice que solo un número de 8 personas pudo ser librada ¿de qué? De la muerte. Solo un número de personas. Hay una cosa que muchos expositores de la Biblia confunden y no lo van a entender porque no están siendo iluminados con Dios. Están utilizando su intelecto para explicar la Escritura. Pero que la Escritura no se debe interpretar con un intelecto racional. Ninguna interpretación es de particular ¿qué? Interpretación. ¿Y pero qué es particular interpretación? Quiere decir que no pretendamos tener suficiente sabiduría o entendimiento para discernir lo que debe ser discernido solo por parte del Espíritu de Dios. Entonces, no se va a entender esto
porque no lo examinamos espiritualmente. Y esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Por eso, para cerrar lo de Noé, Jesús lo dejó bien claro en Lucas 20:36, que los ángeles celestiales no mueren porque no pueden pecar. Así lo dijo Jesús y así lo debemos de nosotros creer. No pueden pecar porque realmente no mueren porque no pueden pecar, como también está claro que la paga del pecado es la muerte. Vamos a ir un poquito a Hebreos 2, capítulo 2, verso 9, verso 14. Por favor, léalo si lo tienen. Hebreos 2, 9 y verso 14. ¿Lo tenemos? ¿Quieres que me ayude a leer o me ayudas a hacer? Dice el verso 9: Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y el verso 14? Ajá. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. Amén. Entonces, miren, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Según este texto o esta enseñanza de la carta a los Hebreos, está diciendo aquí que Jesús tuvo que hacerse un poco menor que ¿qué? ¿Para qué? Y este término gustar en el contexto hebreo quiere decir para que pudiera morir. Gustar lo relaciona, gustas con comer. O sea, en ese contexto, para que Jesús pudiera morir, no iba a morir en una condición de ángel. Si cuando Jesús resucitó con un cuerpo celestial que tienen los ángeles. Un cuerpo que Él tuvo que dejar para poder participar de carne y sangre como nosotros. Es inaudible entonces enseñar que los ángeles que han estado alrededor del trono de Dios, ¿y desde cuándo han estado los ángeles? Algunos le ponen fecha. Cuando usted me diga desde cuándo existe el trono de Dios, yo le voy a decir de cuándo existen los ángeles. Porque los ángeles han estado alrededor del trono de Dios. Algunos dicen los ángeles fueron de hecho en el tal día, en tal día, en tal día. Pero ¿desde cuándo existe el trono de Dios? ¿Desde cuándo Dios tiene un trono? El contexto bíblico dice que los ángeles están alrededor del trono día y noche. Y si usted descubre de cuándo están los ángeles ahí, bueno, ya usted sabe de cuándo Dios tiene ángeles. No es posible eso, porque el eterno Dios ha existido por una eternidad. No hay tiempo que le defina. El tiempo es para nosotros los mortales. Estamos pendientes de la hora, estamos pendientes del tiempo, pero en la eternidad el tiempo no se suma ni se resta. Simplemente es nada, no existe. Para nosotros los mortales se los puso dos lumbreras para que los podamos controlar día y noche y día. Pero en una eternidad usted no necesita eso. Por eso es que Apocalipsis capítulo 22 dice que Él limpiará nuestras lágrimas y no habrá más tristeza ahí, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Ahorita gastamos dinero en las cosas de la vida, pero en aquel entonces todo será perfecto. Entonces, desde luego estos ángeles no está hablando. Le mostré ángeles celestiales. Hebreos 2, 9, 14 está hablando de una condición de ángeles celestiales, una condición de ángeles celestiales, una condicional de ángeles celestiales. Déjeme enseñarle a algunos ángeles terrenales, a los cuales hace referencia Judas y Pedro. Apocalipsis capítulo 1 verso 20, Malaquías 2, 7 y 8, Lamentaciones 4, 13, Ezequiel 22, 26.
¿Me puede leer alguno de esos? Se los dije muy rápido, ¿no? Es que tenemos tiempo nosotros y los estamos dirigiendo por un tiempo. Léame uno de los que les dije. Ángeles terrenales. Voy a mostrarle ángeles terrenales. Apocalipsis 1:20, Malaquías 2, 7 y 8. Apocalipsis 1:20, ¿qué dice? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Dice que los 7 ángeles que han visto son los 7 ángeles, ¿de dónde? De las iglesias. ¿Y esta iglesia dónde están? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Entonces, ¿estos ángeles son celestiales o terrenales? Son ángeles terrenales. Son personas que han sido llamadas para llevar un mensaje. La terminología de la palabra apóstol, recuerde que la buscamos, significaba un enviado, una persona que ha sido enviado, comisionado, o una autoridad superior que está capacitándolo para ese mensaje. Pero entonces Apocalipsis 1:20 está hablando de ángeles terrenales. Malaquías 2:7 también nos va a mostrar un poco de esto. Malaquías 2, versos 7 y 8, si lo tenemos. Dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Aquí les está mostrando, iglesia, le está mostrando a los sacerdotes como ángeles, porque el sacerdote dice es mensajero, y un mensajero es ¿qué? Es un ángel. Y estos mensajeros, ¿qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo con el pueblo? Lo estaban haciendo errar al pueblo. Entonces estos eran ángeles que estaban dejando su dignidad, sus principios morales. Es que ahora hay líderes que no tienen moral, pero aún sobre que no tienen moral, quieren andar dañando a los que sí la tienen. Estos contumaces, dice atrevidos. Vamos a ver cómo el apóstol Judas dice atrevidos, porque así le llama la escritura. Entonces es bien importante que nosotros analicemos Lamentaciones 4:13. Vea lo que dice Ezequiel 22, versículo 26. 22-26. Sus sacerdotes, oiga bien, sus sacerdotes. ¿Ustedes leyeron Lamentaciones 4:13? Bueno, yo voy muy rápido entonces. Lamentaciones 4:13, ¿qué decía? Dice, es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. ¿Los pecados de quiénes dicen? ¿De quiénes? De sus profetas. Estos profetas eran ángeles, celestiales o terrenales. Eran mensajeros. Y también por la maldad de quiénes? De sus sacerdotes. Estos no guardaron su dignidad. Entonces, ya murieron. Pero esto no es como muchos dicen por ahí, que cuando se muere todo se acaba. No. Desde la perspectiva bíblica, teológica, sabemos que después de la muerte va a haber resurrección. Nuestra fe, nuestra convicción es que va a haber resurrección. Hiciste bien, resurrección de vida. Hiciste mal, resurrección de condenación. Pero hay un proceso dado por el eterno Dios. Entonces, esos que han muerto
abandonando su dignidad, están reservados. Es decir, están esperando, así en palabras más sencillas, más coloniales, están esperando ser levantados del polvo para ser enjuiciados. Es decir, ser tirados al lago de fuego. Porque el eterno Dios ya tiene su registro cuando partimos de esta tierra a la tumba. No necesita llamarte ahí y estarte preguntando que, dime, ¿y es cierto que hiciste esto? Eso lo hacen los humanos. Hey, ¿y es verdad que llegaste el día tal? Sí llegué. No, aquí está que no llegaste, yo sí llegué. ¿Usted cree que se va a poner a discutir con Dios? El ser humano se imagina en un tribunal discutiendo con Dios. No, Señor, yo no hice eso. Dios, yo eso no lo hice. No vamos a hacer eso como los humanos. El eterno Dios nos tiene registrado. Por eso, si hicimos bien, dice la Escritura, saldremos a resurrección de vida. Y si hicimos mal, a resurrección. Pero la gente está viviendo engaño. Cree que usted se va a sentar ahí delante de Dios y le va a decir, Dios, tú fuiste un pecador en esto. No, Señor, eso no. En esto, eso tampoco. Sí, no va a hacer eso con Dios. El hombre no puede altercar con Dios. ¿Quién eres tú para que alterque con Dios? Hoy es el día. Segunda carta de los Corintios 6:2 dice, en día aceptable te he oído, hoy es el día de salvación. No al día de la resurrección. Es hoy el día de salvación. Por eso el escritor allá, el sabio más sabio, el Salomón, decía, no, pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas el muerto nada. No esperemos un beneficio después de la muerte. Tu vida es lo que puede hacer la diferencia, no después de la muerte. Vivimos una utopía en cuanto al contexto del juzgamiento del eterno de Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 26 dice, sus sacerdotes violentaron. Claro, los mensajeros malvados violentan el orden de Dios y después son como aquella mujer que dice el proverbista, la mujer sale, hace su fechoría, se limpia y dice, yo no hice nada. La mujer malvada, dice, se para junto al camino, se mete con los que pasan ahí, los mercaderes, después se va y dice que yo no hice nada. Así dice la mujer adúltera, yo no hice nada. Así dice, sus sacerdotes violentaron mi ley, pero dice, yo no hice nada. Contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, porque hay confusión, no se puede hacer diferencia. Y entonces quieres decirle, esto es así, dice, no, eso es lo mismo, no hacen diferencia. ¿Por qué? Porque con un razonamiento particular nunca vas a hacer diferencia. Desde el punto de vista humano todo se ve igual. Desde el punto de vista de Dios, eso lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Es que estas cosas se han de examinar espiritualmente, porque lo natural no percibe las cosas del espíritu. Dice, no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Ellos dice aquí la escritura, hay inmundo y hay limpio. Pero el mensajero que violenta el orden de Dios y la ley, dice, todo es limpio. Bueno, dice que hay limpio e inmundo la Biblia, pero el mensajero chueco, torcido, dice, todo es limpio. ¿Por qué? Porque Cristo murió y es limpio. Pero ¿dónde dice que Cristo murió para limpiar eso que ya está definido? Entonces es bien importante que nosotros entendamos estos conceptos bíblicos. No hay diferencia, dice, entre lo inmundo y lo limpio no hacen diferencia. Y de mis sábados escondieron, dice, sus ojos, y no eran, dice bien, profanados en medio de ellos. Y yo era profanado en medio de ellos. Entonces,
Volvemos otra vez. Judas 6, segunda de Pedro 2:4. No está haciendo referencia a mensajeros de los que dice Apocalipsis 5, versos 11 y 12. Están alrededor del trono de Dios. Está haciendo a mensajeros que han dejado su dignidad, que han sido iluminados. Una persona que era un ángel, un profeta avaricioso, se encontró con un rey que le ofrecía su mula llena de oro. Balac, y le decía a Balac: haz esto, mira lo que te envío. Y Balac, ¿qué hizo? Asesoró a este bandido para que sometiese al pueblo a pecar, y mediante el pecado Dios destruyera al pueblo. Así hacen los malos mensajeros, los ángeles malos. Malaconsejan al pueblo para que el pueblo se vaya, y el mismo pueblo causa el daño. Y ellos se quedan como aquella mujer parada al camino. ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. Fueron ellos los que lo hicieron. Yo no lo hice, fueron ellos. Pero la mente perversa, la que planeó todo el sistema, la que mueve, la que está atrás, ¿quién es eso? La mano negra que mueve la cuna. La estás viendo, se está moviendo, pero no la ves. Hay alguien que está haciendo las cosas perversas. Por eso su lucha y la mía no es contra carne y sangre, es contra principados. Así lo dijo Pablo a la carta de los Efesios capítulo 6. Cosas que no vemos, cosas que los meten en la cabeza. Le están metiendo al hijo cosas contra el padre, al padre contra el hijo. No está viendo, pero son ideas perversas que desintegran la familia. Eso pasa en las iglesias, la comunión que tenemos con Dios. ¿Y acaso al hombre le importa la insocialidad familiar? No le interesa para nada. Mientras el padre llora, la madre llora, esto, el que quiere ser satisfecho con sus cosas lo hace. Y por eso dice Pedro, estos están reservados. El versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino. Miqueas 2:8. Y habéis hecho tropezar, dice, a muchos. ¿En qué? En la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ya leímos también Lamentaciones y también Ezequiel. Entonces no está hablando la escritura de ángeles celestiales. Siguen predicando, y mucha gente famosa se ha hecho por enseñar que una tercera parte de ángeles fueron echados del tercer cielo porque pecaron, y aplican Judas, aplican segunda de Pedro. No está hablando de esos ángeles celestiales. Dice Judas verso 4. Vamos a ir a Judas 4 ya para ir terminando. Está hablando de hombres convertidos al evangelio. ¿Qué dice Judas verso 4? Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. Encubiertamente. Les llamó la atención ser alguien en la vida y entraron encubiertamente, pero no tienen un interés por defender la verdad, pero sí por satisfacer sus deseos. Entraron encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados. ¿Para qué? Este contexto, llévelo al verso 6. Cuando Judas está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad, esto está hablando de estos hombres que han entrado encubiertamente, han predicado la palabra de Dios, han gustado del don de Dios, pero después se corrompen por poder o por dinero, por tener liderazgo, por hacer este tipo de cosas que les satisface, tener el primer lugar en las cosas. Hay satisfacción en ellos. Hay miles de personas que necesitan un mensaje en este mundo y andan inquietando a los mismos.
¿Pero por qué? No quieren trabajar. Por eso el apóstol Pablo les dice de esto, que habían sido ordenados de antes de la condenación hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios ¿en qué? En disolución. ¿Qué es disolución? Negando, dice, a Dios, que solo es el que tiene dominio. Pero alguien diría, yo no ando diciendo que Dios no existe, yo creo que Dios existe. No entienden qué es negar a Dios. ¿Cómo negamos a Dios? Andar diciendo yo lo niego. No, no entienden en qué contexto negamos a Dios. No se entiende eso. Entonces es bien importante, estamos viviendo los últimos tiempos. La etapa del fin del mundo está llegando a su fin. Y por eso es que debemos de nosotros comprender todas estas cosas. Cuando consultamos todas estas escrituras, vean lo que es Isaías. Déjenme leerles Isaías y ya con esto vamos a concluir. Isaías 54. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso es que el apóstol Pedro dijo que de entre vosotros mismos, dice acá esta parte, versículo 15, 54, 15. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Versículo 16. He aquí yo crié al herrero, al que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Yo, ¿quién es el que está diciendo que lo hizo? El eterno Dios dice yo. Dice, y yo he creado ¿a quién? Al destructor para destruir. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, leyendo esta escritura, dice, no, Dios no pudo haber hecho nada así. Todo era de una sola, bueno. Pero dice, yo he creado también al destructor. ¿Y qué entiende usted? ¿Para qué lo hizo? Dice que para destruir. Versículo 17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti. Oiga bien, sí lo hizo, pero si usted se mantiene en la gracia del eterno Dios, esto es lo que Él promete hacer con usted, con nosotros. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, ¿qué pasará? No prosperará. Y tú, oiga bien, condenarás a toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová. ¿Cuál es nuestra heredad? La bondad de Dios y la protección del eterno Dios. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros, hermanos.